Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a retomar un poco con las clases. Sí, el día de hoy vamos a dar un poco de abordaje a la fisiología del aparato cardiovascular con más enfoque a lo que es el corazón, su ciclo cardíaco hemodinámico precisamente, pero tomando como referencias algunas partes del ciclo cardíaco auscultatorio y del fisiológico. Está con ustedes Rodrigo. Sean bienvenidos a esta nueva edición. Vamos a comenzar. Bien, en primer lugar, tenemos que el corazón, pues ya sabemos, está dividido en aurículas y ventrículos. En primer lugar, vamos a basarnos con este diagrama, en donde vamos a encontrar el flujograma de presiones, de volumen, el electrocardiograma y finalmente un fonocardiograma. Entonces vamos a ir basando los eventos que podamos caracterizar aquí, plasmarlos de este lado. En primer lugar, las aurículas tienen su contracción, que como ya sabemos va a imprimirse en el electrocardiograma con la deflexión positiva denominada onda P. La contracción auricular permite el llenado activo, por decirle de alguna manera, de los ventrículos, propiciando el 25% del volumen, y aquí tenemos esta curva de volumen en la que nos damos cuenta que después de la contracción auricular viene un llenado de entre el 20 y el 25%. Posteriormente, el miocardio ventricular comienza a activarse, ¿sí? Lo cual permite que las valvas auriculoventriculares, mitral y tricúspide, se cierren. El cierre de estas valvas va a producir en el fonocardiograma el primer ruido cardíaco que vamos a denominarle como S1. El miocardio comienza a tener activación, ¿sí? Comienza una contracción sin modificar el volumen, puesto que las valvas sigmoideas se encuentran cerradas, y esta contracción en la que no hay modificación de volumen se denomina contracción isovolumétrica. Iso, el prefijo iso, nos marca que es algo igual, y volumétrica, volumen igual. ¿De acuerdo? Es una contracción en la que no se modifica el volumen porque las valvas sigmoideas se encuentran cerradas. Ahora, ¿qué pasa cuando la presión en el ventrículo, que con la contracción empieza a aumentar, sobrepasa el umbral de los 80 a 90 milímetros de mercurio? Bueno, la consecuencia es que las valvas sigmoideas van a abrirse. Esta apertura permite que con la contracción del músculo ventricular exista una expulsión de sangre, ¿sí? La expulsión de sangre por el ventrículo le vamos a denominar la fracción de eyección. Ahora, el músculo se contrae, la sangre es expulsada durante la sístole, la cual tiene un periodo de expulsión rápida y expulsión lenta, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver en el flujograma de volumen cómo el volumen desciende cuando la presión aumenta lo suficiente para expulsarla. Posteriormente, cuando la sangre es expulsada hacia los grandes vasos, en los grandes vasos incrementa la presión, venciendo las presiones que hay en las cavidades ventriculares, propiciando de tal manera un cierre de las valvas sigmoideas, como podemos ver aquí. El cierre de las valvas sigmoideas aórtica y pulmonar nos producen el segundo ruido cardíaco o el S2. El miocardio continúa relajándose, ¿sí? Como las valvas, ¿sí? Tanto las sigmoideas como las auriculoventriculares se encuentran cerradas, el volumen no se modifica, de tal manera que esta relajación recibe el nombre de relajación isovolumétrica. El miocardio se relaja, las uniones entre las proteínas contráctiles se desacoplan. Esta es la parte que más energía consume del ciclo cardíaco, ¿sí? Y esta relajación, como no modifica el volumen porque el ventrículo no se está llenando, ¿sí? Recibe el nombre de relajación isovolumétrica. Como se dan cuenta, la presión desciende,
pero el volumen se mantiene constante. Aquí vamos a usar como parámetro importante la presión auricular, que como se dan cuenta es una presión muchísimo menor a la que podemos observar en las cavidades ventriculares. Esto es importante porque cuando el miocardio ventricular se relaja, ¿sí?, en algún momento esta relajación va a llevar su presión por debajo de la presión que hay en aurículas, de tal manera que, como nos damos cuenta aquí en esta línea roja, presión auricular, la presión ventricular está por debajo de ella y esto propicia la apertura de las valvas auriculoventriculares, permitiendo así el ingreso de sangre, dando inicio a la diástole ventricular. La diástole ventricular va a permitir el llenado, ¿sí? Se incrementa el volumen ventricular. Aquí tenemos un periodo de llenado rápido, después hay un periodo de llenado lento o diastasis, y finalmente vuelve a aparecer la contracción auricular con la impresión de la onda P en el electrocardiograma y el llenado adicional del 20 al 25% del volumen, que nos va a terminar dando el volumen diastólico final de los ventrículos. De tal manera que completamos el estudio de un ciclo cardíaco entre una contracción auricular y la otra. Ahora, a grosso modo, es conveniente recordar que la sístole, el periodo expulsivo de sangre, ¿sí?, está comprendida entre el ruido S1 y el ruido S2, mientras que la diástole, que está integrada por tres partes, la expulsión rápida, el llenado rápido, el llenado lento y la contracción auricular, y que queda comprendida entre el segundo y el primer ruido, ¿sí?, es el periodo en el que el ventrículo se llena. Ahora, estudiamos el ruido primero, el ruido segundo, que son los ruidos normales, fisiológicos, pero pudiera caber aquí una correlación clínica, y no está de más recordar que existen ocasiones en las que se produce un tercer y un cuarto ruido. El tercer ruido, ¿sí?, es concordante con la fase de llenado rápido. Aquí aparecería el tercer ruido y en caso de que lo encontremos en presencia de taquicardia, vamos a estar ante un ritmo de galope. Y el cuarto ruido, que es un fenómeno protosistólico previo a la sístole, lo encontraríamos en la fase de contracción auricular, en la que una contracción enérgica de las aurículas propulsiona la sangre contra un ventrículo que se encuentre rígido por isquemia, por dilatación o por alguna otra enfermedad cardíaca, de tal manera que se produciría un cuarto ruido. Ese siempre va a traducir una patología cardíaca. Bien, las referencias usadas para este trabajo las tenemos aquí en pantalla. El pilar del estudio de la fisiología, el Guyton. Tenemos dos libros excelentes para el estudio de la semiología y la propedéutica, y un libro de cardiología para apoyar la explicación del ciclo cardíaco. Eso sería todo por mi parte. Espero estén teniendo un excelente cierre de semestre. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por su preferencia. Gracias por compartir el contenido. Espero que esto sea de ayuda para alguno de ustedes. Sin más que agregar, me despido. Hasta luego, que estén muy bien.